Gracias por venir esta tarde para que podamos compartir aquí juntos ese estudio de la palabra. Quizá este sea el capítulo que más genera controversias en todo el libro de Apocalipsis y quizá en todas las escrituras, pero seguramente en todo el libro de Apocalipsis ese es el capítulo que más genera controversias. Los creyentes no tienen consenso sobre su interpretación y hay una serie de perspectivas diferentes, ¿no? Están los premilenistas que creen que el milenio relatado en el capítulo 20 sigue cronológicamente después de la segunda venida de Cristo, descrita en el capítulo 19. Están los postmilenistas y están los amilenistas. Pues ya veremos lo que significa cada uno de esos nombres. Apocalipsis, pero de introducción, ¿no? De entrada, Apocalipsis capítulo 19 nos lleva al final de la historia, al día del juicio. Hemos visto la semana pasada. Apocalipsis 20, según nuestra comprensión, vuelve al comienzo de la historia de la iglesia. Así que la conexión entre ambos es la misma que hay entre capítulo 11 y 12, por ejemplo, donde uno termina con el día del juicio y el siguiente pues empieza o vuelve al principio, ¿no? Como hemos estado diciendo. ¿Eso por qué? Creemos que el libro de Apocalipsis está dividido en 7 sesiones paralelas y progresivas. Creemos que en el capítulo 19 termina una sesión, pasa, y en el 20 empieza otra. Bueno, así, el milenio, descrito aquí en el capítulo 20, vamos a leer, ¿no? Dice de 1000 años de reinado de Cristo, y por eso milenio. Creemos que el milenio precede a la segunda venida de Cristo, y no que la siga. Es decir, creemos que los 1000 años, el milenio de reinado de Cristo, ocurre antes de la venida de Cristo. La interpretación de un milenio literal, es decir, de 1000 años literalmente, desde nuestro punto de vista, enfrenta varias dificultades. Así que, antes de ver esas dificultades, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 20, para que entendáis más o menos lo que estoy diciendo respecto a los 1000 años, ¿no? Así que versículo 1, capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la salida, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso habrá de ser desatado por un breve tiempo. Vi también unos tronos en los cuales se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por haber dado testimonio de Jesús y por predicar la palabra de Dios. Son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Por tercera vez, ¿no? Eso es lo que quiere decir milenio aquí, los 1000 años que se describen en el capítulo 20. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es incontable como la arena del mar. Subieron por toda la extensión de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche para siempre jamás. Dejamos los últimos versículos para después. Entonces, aquí hemos leído por varias ocasiones en esos versículos sobre los 1000 años
en que el diablo estuvo preso, encarcelado, y los creyentes reinaron con Cristo, ¿no? Entonces, de eso hablamos aquí. Yo creo que esos 1000 años, como muchas otras cosas en las Escrituras, no son 1000 años literales, sino que son un número simbólico que representa algo, que luego hablaremos de lo que representa, pero que no es literal. No son 1000 años literales, ¿no? Son un número simbólico que representa algo que ya veremos lo que es. Entonces, aquí en la introducción estamos diciendo que la interpretación de un milenio literal enfrenta varias dificultades. Primero, esta idea de un milenio literal después de la segunda venida de Cristo no la encontramos en los evangelios y ni siquiera en las epístolas paulinas, ¿no? O generales de Pablo y los demás autores. Porque los que creen que el milenio es literal dicen que esos 1000 años siguen a la venida de Cristo, o a la segunda venida de Cristo, que se describe en el capítulo 19. Si habéis escuchado el mensaje de la semana pasada, os acordaréis que hablamos de la venida de Cristo. El capítulo 19 termina hablando de la segunda venida de Cristo, el juicio final de la segunda venida de Cristo. Entonces, los que creen en el milenio literal dicen que el capítulo 20 sigue el 19, y esos 1000 años vienen después de la segunda venida de Cristo. Bueno, yo veo que ahí tenemos una dificultad, porque en los evangelios y en las demás epístolas no encontramos eso, de que después de la segunda venida de Cristo haya un reinado en la tierra de 1000 años. Pasa. Segundo, el milenio literal hablaría de un Cristo reinando físicamente aquí en este mundo, mientras que su enseñanza muestra que su reinado es espiritual. Los que creen que 1000 años son un número literal, pues dicen que Cristo va a bajar a la tierra después de su segunda venida y va a reinar aquí en la tierra por 1000 años con su iglesia. Ahí yo veo una dificultad también, porque lo que vemos de Cristo en las Escrituras ahora mismo es que su reinado en la tierra es espiritual, ¿no? Y va a sacar el pueblo de la tierra para los cielos. Tercero, la idea de un milenio en la tierra y la posición de preeminencia de los judíos reintroduce aquella distinción entre judíos y gentiles que ya está abolida en el Nuevo Testamento, porque los que creen que esos 1000 años son literales dicen que los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y tendrán un lugar especial en ese reinado milenar de Cristo después de su segunda venida. Yo ahí también veo una dificultad, porque esa distinción entre judíos y gentiles ya está abolida por Cristo, ¿no? Pasa. Tercero, la idea del milenio literal enseña que habrá por lo menos 2 resurrecciones. Una de los creyentes antes del milenio y otra de los impíos o los incrédulos después del milenio. Y yo pienso que esto va en contra de lo que enseña el resto de la Biblia, ¿no? Yo creo que habrá una resurrección. Jesús vuelve y hay una resurrección final, y no 2, una antes y después. Y ahí se forma un lío, a veces un cacao en la cabeza de los que creen en esa interpretación. Otro punto, la idea del milenio literal crea la gran dificultad de la coexistencia del Cristo glorificado con los santos glorificados que viven con los hombres aún en la carne. Porque en esa interpretación se dice que Cristo vuelve, reina por 1000 años en la tierra con los creyentes resucitados, pero los incrédulos siguen aquí en la tierra. Entonces ahí no veo yo eso posible tampoco. Incluso los que creen en esa teoría dicen que el Espíritu Santo ya no estará, pero aún habrá oportunidad para que algunos se conviertan. Ahí veo también yo una dificultad, porque sin la obra del Espíritu Santo no hay posibilidad de salvación. Entonces, pasa. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Cómo concebir
la pregunta, la idea de que las naciones estarán bajo el reinado de Cristo 1000 años y luego se rebelarán totalmente contra Él. Porque dice que después de esos 1000 años, el enemigo es desatado y luego, pues muchos se rebelan contra Él. No veo eso también factible, que Cristo reine por 1000 años con sus santos en la tierra y luego hay una tremenda apostasía. Es que o Cristo reina y no cambia nada. No veo yo ahí, no voy mucho por ahí. Y por último, toda la enseñanza del Nuevo Testamento es que el juicio es universal y sigue inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Entonces, la creencia en el milenio literal en la tierra enseña que el juicio final tiene lugar 1000 años después de la segunda venida. Y ahí, pues, no veo yo también eso factible. A ver, respeto a los que consideran esa interpretación como factible, pero desde mi punto de vista prefiero una otra que voy aquí a compartir ya pronto, ¿no? Pasa. Entonces, hay 3 perspectivas sobre el milenio. Eso ahí tiene cara más de estudio realmente, ¿vale? Hay 3 perspectivas sobre el milenio. Y dentro de estas 3 podemos encontrar ramas, ¿vale? Pero estas 3 son las generales, ¿no? Y dentro de esas 3 hay ramas dentro de cada una de ellas. La primera es el postmilenialismo. ¿Qué dice esa teoría o esa perspectiva de interpretación del milenio o del capítulo 20? Pues ellos creen que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio, descrito en Apocalipsis 20, y ese milenio será una edad de oro del cristianismo, donde el mundo se cristianizará y tendremos un gran y poderoso avivamiento y un asombroso crecimiento de la iglesia, hasta el punto en que la tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, según Habacuque capítulo 2. Ahí, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, hubo grandes hombres de Dios que defendieron esa perspectiva, que no es la mía, no voy por ahí, pero la comparto para que sepáis, ¿no? No comparto solamente lo que creo, sino pues, las distintas perspectivas para que sepáis que ellas existen, ¿no? Por ejemplo, hombres como Jonathan Edwards y otros autores y pastores y hombres de Dios que creían en esa perspectiva. Yo diría que es una corriente bastante aceptable, respaldada en varios puntos, pero creo que falla en el sentido de que es muy optimista al final. La Biblia dice que en el final de los tiempos habrá apostasía. Los hombres no aguantarán escuchar la palabra. Incluso Jesús dijo que dijo que el amor de muchos se enfriaría y que incluso si fuera posible, incluso los elegidos serían llevados por esas apostasías, ¿no? Pero como no era posible, o como no es posible, pues los elegidos se mantienen fieles. Entonces, ser optimista es bueno, ¿no? Pero según el Apocalipsis nos informa, y el restante del Nuevo Testamento, realmente, al que parece, al paso que se acerca el final, por más que el mundo aparentemente puede estar supuestamente mejor, desde el punto de vista espiritual, estará peor. Es como Sodoma y Gomorra, o como la época del diluvio. La cosa va, desde el punto de vista espiritual, empeorando, y entonces se acaba la paciencia de Dios y viene el juicio final. Y la segunda venida de Cristo con el juicio final. Entonces, es una buena perspectiva, pero creo que falla ahí en eso, ¿no? Tiene una visión optimista del tiempo del fin, en cuanto veo yo, o interpreto yo, que según el Nuevo Testamento y el Apocalipsis, y ya me habéis estado escuchando todo ese tiempo sobre el Apocalipsis, y estoy diciendo a menudo, ¿no? Que se acerca al final, al paso que se acerca al final,
pues las cosas desde el punto de vista espiritual se empeoran. La gente menos querrá escuchar del Señor o estará más reacia, etc. Habrá apostasía y todo eso que nos informa las Escrituras. Aunque personalmente desearía un avivamiento, la verdad, mundial, universal. Pero realmente leyendo el Apocalipsis, leyendo el Nuevo Testamento y las Escrituras, pues somos informados de eso, que antes del final está el anticristo, antes del final está la apostasía, antes del final pues, el amor de muchos se enfriará, antes del final, incluso si fuera posible, los elegidos caerían. Entonces no hay cómo huir de ahí. Segunda perspectiva, esa es la primera, ¿no? Segunda perspectiva, el premilenialismo. ¿Qué creen esa perspectiva de interpretación? Que desde mi punto de vista es la que tiene más dificultad. Ellos dicen que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del milenio, descrito en Apocalipsis 20. Tiene varias subdivisiones y diferencias de posición dentro de ella misma. Están en lo que respecta a la gran tribulación, el arrebatamiento y etc. Están los premilenialistas dispensacionales y los premilenialistas históricos. Dentro de todas esas ramas premilenialistas, yo diría que la más aceptable son los históricos, ¿no? Aunque desde mi punto de vista, pues no, como dije anteriormente, ¿no? Hay una serie de dificultades para aceptar esa idea de que habrá un reinado literal de 1000 años después que Jesús venga en su segunda venida. Pero esa idea o esa perspectiva de interpretación se quedó muy famosa o difundida en todo el mundo por la Biblia, por ejemplo, de Scofield, que es una Biblia que sigue esa interpretación. También se quedó muy famosa y difundida en todo el mundo por una serie de libros de ficción apocalíptica llamada Dejados Atrás. No sé si ya habéis escuchado, ¿no? O que que han hecho películas incluso de esa perspectiva, y tiene ahí unas 3 o 4 películas. Dejados, no sé cómo se llama en castellano, Dejados hacia atrás o Dejados atrás, así se llama, ¿no? Entonces, esa serie de películas sigue esa interpretación del Apocalipsis, ¿no? El premilenialismo. Como dije, enfrenta varias dificultades ya mencionadas anteriormente desde mi punto de vista. Y bueno, para mencionar con todo respeto, por cierto, en general, las iglesias más pentecostales siguen esa línea de interpretación, ¿no? No que todos los pentecostales y todas las asambleas la siguen, pero en general digo, ¿no? Y con todo respeto, porque son mis hermanos, y de hecho creo que son mis hermanos y tenemos muchas cosas en común. Pero en ese aspecto en específico, ellos, en su mayoría, no totalidad, pues van mucho por esa perspectiva, ¿vale? Muy bien. Aquí tengo más información sobre esa línea de pensamiento. Incluso después, cuando termine todo este estudio, os dejaré el material y vais a poder leerlo también. Tercera perspectiva, que es por donde voy yo, o considero yo que sea la más coherente, por considerar que sea la más bíblica, ¿no? Pero, igual dije, respeto todas las demás, porque no hay consenso a ese respecto sobre ese capítulo. ¿Cuál es la tercera? El amilenialismo, que se llama así porque no se cree en el milenio literal, se cree más bien que esos 1000 años son un término simbólico para describir algo que ya mencionaremos, ¿no? Y por eso amilenialismo, porque el término a del griego significa una negación, ¿no?
Entonces, negamos un milenio literal y creemos que ese milenio es más bien simbólico. Entonces, cree que el milenio descrito en el Apocalipsis 20 no es literal, sino que se refiere al tiempo presente de la iglesia donde Cristo está reinando en un trono celestial y que culminará con su segunda venida. Entonces, los que creemos en un milenio simbólico, por así decirlo, o que el capítulo 20 no trata de 1000 años literal, sino que simbólico, creemos que Cristo está reinando ahora mismo y no que reinará después que venga en su segunda venida. Esa es la diferencia más básica, ¿no? Ellos creen que Jesús vendrá en su segunda venida y empezará su reinado milenar. Nosotros creemos que, o yo creo que Cristo ya está reinando. Es un reino espiritual y reina por medio de su iglesia. De hecho, Jesús cuando vino por primera vez dijo: es llegado el reino de Dios. Es decir, significa que Él está reinando ahora mismo. Por eso es un reino espiritual, ¿no? Y cuando vuelva en su segunda venida, pues ya es para culminar o terminar la historia, digamos, con el juicio final, con el arrebatamiento y todo eso, ¿no? Y la gran tribulación, por lo tanto, no es una tribulación que vendrá, sino que es la tribulación que vivimos y que aumentará en el tiempo del fin. Bueno, esa es la idea. Y los que creemos, por lo tanto, en esa perspectiva, pues pensamos el libro de Apocalipsis como dividido en 7 sesiones, como dije, paralelas y progresivas. Ya hemos visto 6 sesiones, del capítulo 1 al 3, los 7 candelabros, de los capítulos 4 al 7, los 7 sellos, de los capítulos 8 al 11, las 7 trompetas, los capítulos 12 al 14, la tríada del mal, cuando habla del anticristo, la bestia y el dragón. El capítulo 5, la sesión 5, las 7 copas, capítulo 15 al 16. Y la sesión 6, la derrota de los agentes del dragón, capítulo 17 al 19. Cuando la Babilonia, el anticristo, todos pues son vencidos, ¿no? Y por lo tanto, empezamos una segunda sesión, o la última sesión, en el capítulo 20, 21 y 22. La última parte. Son paralelas y progresivas, ¿por qué? Porque tratan del mismo tema, lo que pasa es que se profundizan más en el mismo tema. ¿Cuál es el tema? El tema es la victoria de Cristo y su iglesia. La victoria de Cristo y su iglesia. Y su reino ahora mismo y su segunda venida, momento en que ocurrirá el juicio final, el arrebatamiento, la resurrección, etc. Antes de ese tiempo, antes de esa segunda venida, pues ocurrirá, o ya está ocurriendo una tribulación que aumentará hasta que cuando estemos cerca o más cerca del fin, esta tribulación aumenta con la venida del anticristo, con el aumento de la apostasía, etc. Vale, estamos. Yo creo que he despejado mucho contenido ahí en vuestras cabezas ahora mismo en este apartado, en esa introducción. Pero bueno, para que conozcáis y sepáis, ¿no? Por eso dije que eso ahí realmente tiene más cara de estudio que otra cosa. Pero veo que es necesario para que conozcamos las distintas interpretaciones y posiciones, ¿no? Y sepáis también por dónde voy yo, ¿no? Vale, pasa. Así que, aunque respetemos las demás interpretaciones, así como sus defensores, pues eso ya he mencionado yo, puede pasar también, así en general, ¿no? Y como dije, estará ahí en el libro que os daré al final, ¿no? En el PDF. Pasa. Vamos al primer punto, ese. ¿Vale? Ahí. Así que bueno, aunque respetemos las demás interpretaciones, así como sus defensores, hermanos nuestros, el amilenialismo
la consideración de que el milenio no es literal, sino representa un espacio de tiempo completo y largo, pues entendemos esa perspectiva la más coherente desde nuestro punto de vista bíblico, ¿no? Y realmente esa perspectiva es la que hemos tenido en cuenta o en perspectiva en todo nuestro estudio de Apocalipsis aquí durante todo ese año. Bueno, hablando del capítulo 20, otras cosas que están aquí también en el capítulo 20, podemos dividir ahí con fines didácticos ese capítulo en 4 partes. A ver si podemos hacer 3 partes hoy o 4, y si no podemos hacer la última, pues la dejamos para la semana, para el año que viene, que no está muy lejos, ¿no? Bueno, la primera parte va del versículo 1 al 3, la prisión de Satanás. ¿Qué significa el encarcelamiento de Satanás? Que vemos descrito en el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Qué significa el encarcelamiento de Satanás? Según Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 11, capítulo 11, versículo 7, capítulo 20, en estos 3 versículos, podemos concluir aquí que el abismo tiene una tapa. Capítulo 9, versículo 1. El abismo tiene una tapa que se puede abrir. Capítulo 9, versículo 2. Se puede cerrar. Capítulo 20, versículo 3. Y se puede sellar. Capítulo 20, versículo 3. Juan ve que el ángel tiene la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice que ató a Satanás por 1000 años y que lo encerró en el abismo hasta que se cumplieron esos 1000 años. Yo pienso que todo esto es un simbolismo y no literal. A ver, el diablo es un espíritu. ¿Cómo se ata un espíritu con una cadena? ¿Me explico? Es más bien una figura de lenguaje, una metáfora, un simbolismo para expresar una verdad. ¿Y cuál verdad? Que el diablo está atado, cerrado y sellado. Lo que describe que su autoridad y su poder están limitados. Significa que su autoridad y su poder están o han sido restringidos. No es que ha perdido su autoridad y su poder, sino que se ha restringido su autoridad y su poder, se ha limitado. Tampoco es que esté inactivo o fuera de escena. Más bien está en la corriente de Dios. Está en la corriente de Dios o está en la cadena de Dios. Esa cadena puede ser larga, pero tiene límite, está limitado. Es como cuando atas un perro en una cadena, ¿verdad? En una corriente. Y lo dejas en el patio. A ver, si te acercas a él, te puede hacer daño. Pero él está limitado a aquel espacio al cual fue limitado. ¿Me explico? Yo creo que más bien esa es la idea, ese es el simbolismo, ¿no? Que vemos aquí. Es lo que dijo, es lo que vemos, por ejemplo, en Job. El diablo yendo a pedir permiso a Dios. Esa es la idea de estar atado, de estar restringido. Así que el diablo nos tentará hasta su límite. El diablo hará daño en contra de nosotros hasta lo que Dios permita, hasta el punto que Dios sabe que puede soportar. Es lo que dijo Pablo también en Corintios. Esa es la idea que vemos aquí reflejada. Segundo, ¿qué significa que Satanás ya no puede engañar a las naciones? Que vemos ahí en el versículo de número 3.
El encarcelamiento de Satanás tiene que ver con la primera venida y no con la segunda. Fijaros, Mateo 12:29 pregunta: ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus bienes sin antes atarle? Y entonces saqueará su casa. Lucas 10, versículos 17 y 18. Entonces los 70 se volvieron llenos de alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero él les dijo: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Juan 12, versículos 31 y 32. Ha llegado la hora del juicio de este mundo y ahora su príncipe será echado fuera, que es Satanás. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La idea es que Cristo está venciendo al diablo en la cruz. Por eso decíamos que el encarcelamiento de Satanás tiene que ver con su primera venida. En la cruz ha vencido Cristo la muerte. Ha vencido Cristo el enemigo. Colosenses 2, versículo 15. Habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo destruyendo el imperio de la muerte por medio de la muerte. Su muerte. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios en su primera venida, para deshacer las obras del diablo. Es decir, el diablo que engañaba a las naciones ya no podrá más engañar a las naciones. La iglesia puede predicar que los que tengan que ser salvos serán salvos, porque el enemigo nada puede hacer en contra de eso. Es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 16. Cuando pregunta a Jesús, ¿quién soy yo? Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué contesta Jesús? Pues tú eres Pedro, y sobre esta piedra, lo que has dicho, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Satanás ya no puede engañar a las naciones. Cristo, por medio de su iglesia, va a avanzar en la predicación de la palabra, y todos los que tengan que ser salvos serán salvos por el poder del evangelio. El enemigo no podrá engañar. Por eso, cuando predicamos, pues estamos con la victoria. Es verdad que muchos a veces pues dan de lado y no nos escuchan. Pero en la predicación del evangelio, porque en el evangelio mismo tiene poder, en la predicación del evangelio está el poder. Y lo que tenga que ocurrir, va a ocurrir. Porque el diablo no puede seguir engañando a aquellos a quienes Dios va a salvar. Esa es la idea. ¿Estamos? Muy bien. Pasa. Hay más cosas aquí, pero bueno. ¿Qué significa el breve tiempo en que Satanás será soltado después del milenio? Porque está en el versículo 3, ¿no? No podrá más engañar a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto habrá de ser desatado por un breve tiempo. Los que seguimos esa perspectiva de interpretación pensamos que, igual en muchas otras ocasiones, está aquí describiendo el final de los tiempos. La gran tribulación. La tribulación ya estamos sufriendo durante toda la historia. La sufrimos la iglesia. Pero al paso que se acerca el final, aumentará la tribulación con la apostasía y todo lo demás, con la venida del anticristo y etc. Pues ese tiempo, ese corto tiempo antes del fin, es el breve tiempo de Satanás, justo antes de la segunda venida de Cristo. Es el periodo de la gran tribulación, la apostasía y el reinado del anticristo.
es corto. Sobre ese periodo fue que Jesús dijo, ¿no? Si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados, pero no es posible, porque ese tiempo será corto y los elegidos se mantendrán fieles, los que son salvos. Vale. ¿Qué significan los 1000 años durante los cuales Satanás está atado? Ya lo he dicho, pero lo repito. Este capítulo utiliza varias figuras simbólicas, ¿no? El abismo, la cadena, la prisión y también el milenio. El número 1000 es el 10 cúbico. Me sugiere, o mejor dicho, 1000 sugiere un periodo largo. Un periodo largo y de finalización. Un periodo completo. Así entendemos que los 1000 años aquí es un número simbólico para expresar el tiempo que va desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Es el periodo que Cristo está reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios capítulo 15, versículos 23 al 25. Este periodo milenario, por lo tanto, precede el juicio, y el juicio en la enseñanza general de las Escrituras sigue inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Mateo 25, 31 y Romanos 8, 20 al 22. Así. No estamos leyendo todas las citas porque si no se nos iría el tiempo por completo, pero están las citas aquí recogidas y después te puedo enseñar eso, ¿no? Vale. Hemos dicho que podíamos dividir este capítulo en 4 partes. Hemos visto la primera parte, esta es la segunda. La segunda parte, el reinado de los salvos con Cristo en los cielos, que va del versículo 4 al 6. Versículo 4. Vi también unos tronos, en los cuales se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Vi las almas de los decapitados por haber dado testimonio de Jesús y por predicar la palabra de Dios. Son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Fijaros que este reino no está en la tierra, sino en el cielo. Es una visión del cielo. El texto empieza, o el versículo 4 empieza diciendo, vi tronos. La palabra tronos aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y 47 veces en el libro de Apocalipsis. Solo 3 veces la palabra trono se refiere a algo que está en la tierra, y siempre hablando del trono de Satanás o del trono del anticristo. El trono de Satanás y del anticristo está en la tierra, pero los demás tronos están en el cielo. Entonces, no hay ninguna referencia en este capítulo a la tierra, mucho menos a la Palestina o a Jerusalén, como los de la perspectiva del premilenianismo a veces dicen, ¿no? Entonces, la escena tiene lugar en el cielo y no en la tierra. Segunda cosa, son las almas las que están reinando. Dice, vi a las almas de los decapitados, de los que no se doblaron ante la bestia, etc. Las almas están reinando. Este reinado no puede ser en la tierra, porque Juan ve almas y no cuerpos. Fijaros qué interesante. Estas almas son las mismas descritas en Apocalipsis 6. Aquí aún no ha ocurrido la resurrección, porque la resurrección de los muertos ocurre con la segunda venida de Cristo. Y esos 1000 años, estamos diciendo que representan la era que estamos viviendo. Por lo tanto, los que han muerto hasta el día de hoy todavía no han resucitado. Resucitarán cuando Jesús vuelva. Están en la presencia de Dios, desde luego. Son almas que están reinando con Cristo. Lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Es el periodo intermedio, por así decirlo, ¿no? Entre la muerte y la resurrección final. En ese periodo intermedio, pues los creyentes están reinando con Cristo
pero son sus almas que están en la presencia de Dios. Luego recibirán un cuerpo cuando Cristo vuelva. Ese es el tema de la resurrección. Después de la resurrección, los salvos reinarán en cuerpo y alma. Apocalipsis 22, versículo 5. Porque claro, cuando Jesús vuelva, pues los que estamos aquí seremos arrebatados, por lo tanto ya iremos con nuestros cuerpos glorificados, y los que han muerto serán resucitados, y todos reinaremos con Cristo para siempre en los cielos. Jesús está en el cielo, no en la tierra, y las almas reinan con Él. Esa es la idea. Segunda pregunta que hacemos: ¿cuál es la misión de los que están reinando con Cristo? Versículo 4. ¿Están sentados en tronos para juzgar? ¿Participarán de la gloria de Cristo porque reinarán con Él? ¿O están reinando con Él ahora mismo? ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Pues todos los salvos, los mártires, los que no se han doblado a la bestia, los que se han mantenido fieles. Tú y yo, que si morimos ahora, nos encontraremos con Cristo reinando con Él, nuestras almas. Si es que nos hemos entregado a Cristo, si es que te has entregado a Cristo. Vale, tercero, ¿cuál es el significado de la primera resurrección y la segunda muerte? Versículos 5 y 6, ¿no? A veces se puede confundir aquí porque habla de primera muerte, segunda muerte, resurrección primera, resurrección segunda, etc., ¿no? El versículo 5 no está hablando de una resurrección que experimentarán los incrédulos. Estos están muertos y permanecen en ese estado. Sin embargo, ambos testamentos hablan de la resurrección de los incrédulos. Daniel 12:2 y Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Juan escribe aquí: hasta que se cumplan los 1000 años, e implica que durante el periodo de 1000 años, hasta el juicio final, los incrédulos permanecen separados de Dios. No es que dejan de existir, permanecen separados de Dios. Cuando ese periodo llega a su fin, se presentan ante Dios en el juicio final y están destinados a la muerte segunda, que es la separación eterna y total de Dios en el lago de fuego y azufre. Esto significa que quedan para siempre separados de Dios en cuerpo y alma. A ver, el que muere una vez, la muerte física, resucita 2 veces, espiritual y físicamente, y corporalmente en la segunda venida. El creyente muere una vez físicamente. Si yo mañana muero, pues muero una vez físicamente. Pero ya estoy resucitado por primera vez. ¿Cuándo fue la primera vez que he resucitado? Cuando he conocido a Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice que los que hemos resucitado con Cristo, miremos las cosas de arriba. ¿Cuándo hemos resucitado con Cristo? Cuando nos hemos entregado a Él, cuando nos hemos convertido a Él. En ese momento nuestro espíritu ha resucitado. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Esa es la primera resurrección del creyente, la resurrección espiritual. La segunda ocurre en la segunda venida de Cristo. En la tierra somos resucitados espiritualmente por la victoria de Cristo, por la entrega a Cristo. Luego morimos una vez, la muerte física, y vamos para estar en la presencia de Dios, nuestras almas. Cuando Cristo vuelva, resucitamos por segunda vez, ya no nuestro espíritu, sino corporalmente. Recibimos nuevos cuerpos. Esa es la segunda resurrección. Y ahí para siempre estaremos en los cielos con cuerpo y alma resucitados. ¿Qué ocurre con los incrédulos? Los incrédulos resucitan no 2 veces, resucitan solamente una vez, pero mueren 2 veces. Mueren una vez físicamente, como todos vamos a pasar por ahí, ¿vale?
resucitan una vez, la resurrección final y el día del juicio final, la resurrección del cuerpo, y mueren una segunda vez cuando son echados de una vez por siempre en el infierno. Lugar preparado para el diablo y sus ángeles, pero que desgraciadamente los que no han creído en Cristo también están o son destinados hacia allí. A ver, ¿me habéis comprendido? Un poquito, ¿no? Poquito. Ya después podemos hacer preguntas, cualquier cosa. Vale. Muy bien. Pues pasamos. Y aquí llegamos a la tercera parte y a lo mejor nos quedaremos por aquí. La derrota final de Satanás. Versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10. Esta batalla es la misma que se describe en el capítulo 19. No es una nueva batalla, es la misma, es el Armagedón. Es la batalla final. Pensamos, por lo tanto, ser un error pensar que la batalla final es diferente a otras batallas ya descritas en el Apocalipsis. La batalla del capítulo 16, versículos 14 al 21, capítulo 19, versículos 19 al 21, y capítulo 20, versículos 7 al 9, estas tres batallas son las mismas. Estamos hablando de lo mismo. La batalla final, el Armagedón. La lucha contra Gog y Magog. En los tres casos es la batalla final, donde Cristo finalmente vence sus enemigos de una vez por siempre. Describe, por lo tanto, el final de las fuerzas anticristianas a la iglesia y la derrota final de los enemigos de Dios. Aunque los enemigos de Dios son derrotados en diferentes descripciones, todos caen al mismo tiempo. El dragón, el anticristo, la bestia, el falso profeta, la Babilonia. En Apocalipsis vemos diversas descripciones de esas caídas, pero todos caen a la misma vez cuando viene Cristo y se produce su victoria y el juicio final. Las figuras utilizadas por Juan enseñan ahí algunas lecciones muy claras. Gog y Magog. Podemos leer sobre eso en Ezequiel capítulo 38 y 39. Son ahí figuras retiradas de esos dos capítulos del Antiguo Testamento, ¿no? Describen la batalla final contra el pueblo de Dios. Es una descripción de la última batalla contra el Cordero y su novia. Es la gran tribulación, el pequeño tiempo de Satanás, el periodo más amargo de la historia. Segundo, los ejércitos enemigos son numerosos. Versículo 8 nos dice sobre eso, ¿no? Su número es incontable como la arena del mar. Es decir, hay mucha gente del lado de allá, desgraciadamente, ¿no? Todo el mundo incrédulo perseguirá a la iglesia. La persecución será mundial. Es el último ataque del dragón contra la iglesia. Así que esta realidad corrige dos errores. Uno ya he mencionado, que es la idea de un optimismo que, al fin de cuentas, desde mi punto de vista, es irreal. El mundo, al final de los tiempos, no será de paraíso, sino de profunda tensión. El mundo, al final de los tiempos, no será de paraíso, especialmente para la iglesia, especialmente para los verdaderos creyentes. No será de paraíso. Si estamos bien ahora, pues disfrutemos, porque la tendencia es que cada día que se pase se empeore, porque la descripción que veo yo en el Apocalipsis es que las cosas para los creyentes, para la iglesia, tienden a empeorar. Así que para los creyentes el final no es un paraíso, el final en el mundo, ¿no? Sino de profunda tensión. Ya el final verdadero es
de profundo paraíso, sí. Ese sí, toda la eternidad en paraíso. Y corrige un otro error, el pesimismo enfermizo, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa la furia o la fuerza numérica del enemigo. La victoria al final pertenece al Cordero y su iglesia. Así que no vamos a caer en optimismo irreal con el mundo, pero tampoco tenemos que preocuparnos demasiado, porque al final estamos al lado del bando correcto. si es que estamos al lado de Cristo. Amén. La derrota de los enemigos será repentina y completa, versículos 9 y 10. Esta derrota impuesta al enemigo es una acción directa de Dios. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice que Cristo mata al hombre del pecado con el aliento de su boca y la manifestación de la segunda venida. Y el Apocalipsis 19, versículo, el que hemos leído ahí, ¿no? Versículo 10 y eso. Y también el versículo 14, pues dice que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Los tres son lanzados juntos y son atormentados juntos para siempre. Su condenación será eterna. Es decir, vence Cristo, vence la iglesia. Vencemos tú y yo si estamos con Él. ¿Estás con Él? Eso es lo principal. Es como ir con el equipo ganador, ¿no? No importa si estás en el banquillo, el trofeo es tuyo. Y eso es lo importante, estar en el equipo de Cristo. Amén, queridos. Pues aquí terminamos, dejamos los últimos 5 versículos para la próxima, el próximo mensaje. ¿Alguna pregunta? Yo creo que he comentado aquí, he compartido muchas ideas como en plan de estudio realmente. A lo mejor se te quedó alguna pregunta ahí y a lo mejor puedes tener el tiempo ahora de hacerlo. Sí, sí. Cuando has dicho lo que es la resurrección del cuerpo con el día de la cabeza, ¿a qué te referías? O sea, has dicho que morían, que resucitaron dos veces, los incrédulos, ¿no? Los incrédulos una vez. Pero hay algo que has dicho. Vale, explico una vez más. La relación es la siguiente. Los creyentes mueren una vez, físicamente. Lo que todos vamos a... Como todos seres humanos vamos a morir físicamente. Y resucitan 2 veces. La resurrección espiritual, cuando nos convertimos a Cristo aquí en la tierra, y la resurrección final del cuerpo en los cielos, cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Vale? En ese estado intermedio, desde la muerte aquí en la tierra hasta que Cristo venga, estaremos en la presencia de Dios, pero como almas, sin cuerpo, almas. Seremos nosotros, conciencia, pero sin cuerpo. Cuando Cristo vuelva, nos dará cuerpos nuevos. Esa es la resurrección final. Los incrédulos mueren 2 veces y resucitan una vez. Mueren una vez como todos, la muerte física. Resucitan no espiritualmente, porque no se han convertido a Cristo, pero resucitan en su cuerpo en el día de la segunda venida de Cristo. Y reciben un cuerpo resurrecto para luego ser echados a la segunda muerte, que es el lago, que es el infierno, para resumir. La muerte eterna. Para ser juzgados y demás. En ese estado intermedio, los incrédulos están separados de Dios, sufriendo el tormento de esa separación de Dios en una condición o en un estado de infierno. Cuando Cristo vuelva, recibirán un cuerpo, se les dará la sentencia final
y serán echados definitivamente en alma y cuerpo en lo que es el lago de fuego y azufre, es como se menciona aquí en Apocalipsis. Lo decimos así, pero es trágico. O sea que su alma ya está en el infierno, desde que muere. Su alma ya está en el infierno desde que mueren, en un estado de infierno, porque está lejos. Fíjate tú que la idea de infierno es estar separado de Dios, en tormento, en angustia, en lamento, en sufrimiento. Igual que los que están con Cristo cuando mueren ya están en la presencia de Dios, aunque no tengan cuerpos. No dejan de existir, no hay un aniquilacionismo. Los incrédulos y los creyentes no dejan de existir después de la muerte, ni en el estado intermediario, ni después. Seguirán existiendo, separados de Dios o juntos de Dios. ¿Te ha quedado claro? Mejor, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosita? Muy bien, ya está. Espero que os haya quedado claro y os haya sido de ayuda, ¿no? Como dije, eso tiene un poco más de carga de estudio y es bueno para que mentalicemos y aprendamos, ¿no?, lo que dice las Escrituras en Apocalipsis. Así que vamos a orar para terminar.